Muchas gracias por continuar con Uno Más Uno. Vamos a conversar de inmediato con nuestro invitado en este segmento de la entrevista en primer plano. Se trata de Francisco Álvarez. Él es de Participación Ciudadana, pero también un abogado muy conocido, en pleno ejercicio. Justamente lo hemos invitado porque tenemos muchos temas en los tribunales. La lucha contra la corrupción ha llegado hasta allí. Y parece que muchos de los procesos que se iniciaron comenzando este gobierno caminan muy, pero muy lentamente y algunos estarían estancados. Quisiéramos su evaluación sobre esa situación. ¿Estamos equivocados nosotros o yo en esta percepción? ¿O es real que estos procesos han disminuido su ritmo? Bueno, en primer lugar, gracias a Adalberto, Millicent, a los amigos y amigas que nos ven y escuchan por esta vía. Un feliz año 2024. Un año marcado por el tema electoral, pero también va a tener ese otro aspecto fundamental que es la lucha contra la corrupción. Yo creo que esos son los dos temas principales de este año 2024. El tema electoral, imposible de soslayar, y el tema de la lucha contra la corrupción. Y así lo plasmó Participación Ciudadana en su balance del año 2023. Y puso ese dedo en esa llaga dolorosa que es la corrupción en la República Dominicana, señalando el peligro de que esos casos de corrupción que se están conociendo no se lleguen a decidir. Oigan bien, estoy hablando del caso Antipulpo, estoy hablando del caso Coral y Coral 5G, el caso Medusa, el caso Calamar. Son casos que por lo menos merecen una decisión sobre el fondo de los casos. Que los jueces decidan si son culpables o inocentes, de acuerdo a las pruebas que se presenten. Pero que haya una decisión que diga, hemos examinado las pruebas y estas personas son inocentes, o estas personas son culpables y cuál es la sanción. Ahora, lo que sería una gran injusticia, y ese es el riesgo que Participación Ciudadana ha señalado en su balance del año 2023, es que estos casos no se conozcan, porque hay una regla en materia procesal penal que dice que debe haber una decisión en un plazo razonable, una sentencia tiene que haber sobre el fondo en un plazo razonable, y si no ocurre esa sentencia en un plazo de 4 años a partir de la medida de coerción, se extingue la acción penal, sin examinar las pruebas, sin determinar si ahí hubo realmente un crimen o no, sino sencillamente por un tecnicismo procesal, sencillamente el caso no se conoce. Pero parecería Pancho, que esa es parte de las estrategias de la barra de la defensa, porque cuando uno ve las razones por las que se han estado alargando o suspendiendo estas audiencias, todo indica que se estaría jugando a eso. Y yo cuestiono el rol de los tribunales, de los jueces y de las juezas, que saben que eso es así y lo permiten. Bueno, por eso Participación Ciudadana, antes de su balance de fin de año 2023, antes de eso, meses antes de eso, había enviado una carta al presidente del Consejo del Poder Judicial, que es el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, señalándole la necesidad de que el Consejo del Poder Judicial interviniera, creando las condiciones administrativas necesarias para que los jueces tengan el tiempo para conocer los casos dentro del plazo. Algunas personas salieron malinterpretando el tema, diciendo quieren que el Poder Judicial ordene a los jueces cómo deben decidir los casos. Eso no fue lo que dijo Participación Ciudadana en esa carta, sino que cree las condiciones administrativas como cuáles. Como por ejemplo que un juez tiene un caso complejo, pues se concentra en conocer ese caso. Que no le asigne y no tenga más. 50 casos más que esté manejando al mismo tiempo, porque no va a poder manejarlos, en primer lugar. En segundo lugar, que se creen las condiciones para que pueda celebrar audiencia todos los días. En Estados Unidos, por ejemplo, ustedes verán, por ejemplo, lo que le dan seguimiento al caso de Donald Trump, que de repente este caso se ha estado preparando y de repente dicen la primera audiencia va a ser dentro de 6 meses. Y la gente dice, dentro de 6 meses, ¿pero cuánto tiempo? Pero una vez se comienza a conocer la audiencia, no para hasta que no haya una decisión. Entonces, ese tipo de decisiones administrativas que no tienen que ver con el conocimiento del caso en cuanto al fondo, la puede tomar perfecto. Y se han tomado en el pasado. En otros casos. Por ejemplo, en el caso Van Inter, en el que yo participé, ahí fue cuando se preparó una sala modelo.
con sistema de grabación por primera vez en el país, con cámaras para grabar todo lo que ocurría en el salón de audiencia. Eso no ocurría antes, y eso fue un juez que lo decidió. ¿Le conocía el caso? No, eso lo decidió la Suprema Corte de Justicia. Para crear las condiciones para que los jueces puedan conocer y decidir los casos. Yo estuve en la audiencia solemne del Día del Poder Judicial, este domingo pasado, donde el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, hablaba sobre el programa de Cero Mora en la justicia. Y yo creo que eso hay que aplaudirlo, ¿no? Yo creo que se han estado haciendo esfuerzos, sobre todo a nivel de la Suprema Corte, que hay que extenderlos a los demás tribunales para que los casos, como un caso que él relató ahí, de una persona que interpuso una demanda contra un dentista. Contra un dentista. Sí. Y el caso vino a ser fallado 20 años después. Y cuando el abogado tenía la sentencia en sus manos para decir, gané el caso, déjame llevársela a mi cliente, el cliente no apareció porque tal vez tomó una yola y se fue a Puerto Rico. Claro, tal vez falleció. O falleció porque la justicia no fue capaz de tomar una decisión a tiempo. Ese caso lo relató el presidente de la Suprema Corte en su discurso del domingo. Y yo agregaría que a ese programa de Cero Mora en los casos judiciales hay que agregar cero extinción de la acción pública por razones de demora en el conocimiento de los casos. Ahora, ¿quién es el responsable de la demora? Quien pone las causas o las excusas para que se dilaten los casos son los abogados de los imputados. Claro, con instrucciones probablemente de los imputados dentro de su estrategia de dilatar los casos para que llegue el plazo y se extinga la acción penal. Ahora, ¿quién controla eso? ¿El juez o la jueza? Es el juez, no es el Ministerio Público, no son los abogados defensores, es el juez. El juez es el responsable de que los plazos se respeten y se pueda conocer el fondo de los casos en el plazo razonable que manda la ley. Entonces, pongo un ejemplo. Y hay algunos casos ya, Pancho, que están aproximándose a los 4 años. Bueno, eso manda un mensaje primero al Ministerio Público, que debe redefinir sus estrategias de cara al futuro, obviamente, porque estos casos ya están en curso, ¿no? Que no ponga tantas letras. No, lo primero es que tiene que avanzar su investigación antes de tomar o de solicitar medidas de coerción. Tiene que avanzar su investigación de manera importante. Cuestión de que cuando solicite medidas de coerción ya el caso esté prácticamente preparado. Porque a partir del momento en que se fija medida de coerción, comienza a correr el plazo de los 4 años. Entonces, por ejemplo, Calamar. Yo pensaba cuando comenzó Calamar, que ya el Ministerio Público había avanzado bastante la investigación, que iba a venir la acusación un mes después de la medida de coerción. Sí. Todavía hoy no hay acusación en el caso Calamar. Y me parece que está pidiendo extensión de está plazo. Pidiendo una extensión del plazo del Ministerio Público. Entonces el Ministerio Público tiene que también reexaminarse. Tiene que diseñar su estrategia de manera de avanzar la investigación sin solicitar medida de coerción. Y cuando solicite medida de coerción es porque ya tiene el caso lo suficientemente avanzado. Pero el Ministerio Público probablemente actúe bajo la presión de la ciudadanía. Cuando hay escándalo de corrupción, la gente quiere ver acciones. Sí, pero mira, los abogados de la defensa, pero también los abogados del Ministerio Público, recuerden que los fiscales son abogados también, ¿no? Y los jueces por igual. Ninguno de esos 3 actores del proceso judicial deben dejarse presionar por lo que quiera la opinión pública. O sea, el Ministerio Público debe diseñar su estrategia. Eso es lo que asegurando pero en la práctica los resultados. La opinión pública tiene demasiado fuerza. Estamos de acuerdo, Alberto, pero eso no puede poner en riesgo los casos. Ese es un factor. El otro que han alegado es que carecen de recursos, incluyendo recursos humanos. Que hay una gran sobrecarga también en el Ministerio Público. Definitivamente. Y eso hay que resolverlo por la vía presupuestaria. O sea, hay que asignar más recursos. Pero no habrá también, qué sé yo, un retraso de parte de del Ministerio Público en ampliar las caras, la figura, porque uno ve que casi todos los expedientes, los mismos fiscales, la misma gente. Sobre todo esos que eso son no de corrupción. Pasa, tú señalabas Estados Unidos, eso no pasa en Estados Unidos. Exacto. En cada jurisdicción, en cada área, hay un equipo. Mira, y otro de los temas es que se ha criticado el Ministerio Público porque ha hecho acusaciones muy amplias. Sí. Y entonces viene el tema que pasó en el caso Medusa, de que hay que leer página por página. 275 páginas. Y eso, ahí los jueces han sido
permisivos a unos niveles que vale la pena analizarlo, porque la verdad que ponen en peligro los casos. ¿Qué dice el Código Procesal Penal? Que hay que leer los hechos y la calificación jurídica. Vamos a tomar el caso Medusa. El caso Medusa tenía la acusación 12.275 páginas, pero de esas 12.275 páginas, 1.300 páginas solamente eran de los hechos y la calificación jurídica. Si hubiese podido leer solamente esas 1.385 páginas y se hubiese ahorrado 3 o 4 meses de lectura, que ocurre con el caso Antipulpo, que ahora se conoce el fondo del mismo. ¿Y qué han dicho el tribunal colegiado correctamente? Se lee solamente los hechos y la acusación y la calificación jurídica. Eso es lo que ha hecho. Ya el Ministerio Público terminó de leerlo y ahora se va a conocer los argumentos iniciales de los abogados de la defensa para luego pasar a conocer las pruebas. Ese es el punto neurálgico. Y nosotros como ciudadanos, más que como abogados, pues yo sé que algunos colegas míos se molestan a veces conmigo porque vengo aquí, me siento y comienzo a hablar de que no se puede permitir que los casos se dilaten. Y muchas veces esos colegas míos están utilizando la estrategia de dilatar los casos para tratar de alcanzar impunidad. Pues yo no lo miro no como abogado, sino como ciudadano. Para mí no es un tema solamente procesal, es un tema del resultado final que espera la ciudadanía. Y hablando de ese resultado final, tú iniciabas advirtiendo de los peligros que pudiera representar para el país que estos casos no tengan fallos. ¿A qué te refieres, Pancho? Si pudieras un poco enumerar esos peligros que tú ves. Imagínate, vamos a poner el caso Medusa de ejemplo de nuevo, pero podemos poner cualquiera de los otros, ¿no? Allí se ha establecido, o se ha alegado, viene la fase de probar esos hechos, pero se ha alegado que se violaron una serie de disposiciones para favorecer parientes. Por ejemplo, con el suministro de alimentos en las cárceles del país, que un saco de 125 libras, se le sacaban 25 libras, se volvía a coser el saco y se llevaba con 25 libras menos. O alimentos que estaban vencidos, que estaban podridos. Descompuestos. Y hay supuestamente las evidencias y las pruebas para eso. ¿Qué espera la ciudadanía? Que eso se conozca y se presenten las pruebas. No que se diga, no se pueden conocer las pruebas, no se pueden escuchar los testigos, porque ya se extinguió la acción penal, porque pasó el plazo. ¿Ustedes se imaginan el peligro que representa eso para la estabilidad en la República Dominicana? Pero tú adviertes que algún estallido social, inestabilidad política y social... Bueno, yo creo que podría volver a ocurrir lo que pasó con el caso de Brecht. El caso de Brecht fue un punto de inflexión. Ahí fue que surgió la Marcha Verde. Y se movilizaron millones. Y la ciudadanía resultado de la indignación de la ciudadanía frente a un escándalo como este. Bueno, entonces... Y a la inacción de las autoridades. Lo que estoy diciendo es que de buenas a primeras la ciudadanía vio que la empresa brasileña reconocía que sobornó por 90 y tantos millones de dólares a funcionarios dominicanos y no pasaba nada aquí. ¿Tú sabes por qué Entonces, aquí viene el tema de que, y ahora, estos hechos gravísimos, en el caso Calamar, en el caso Medusa, en el caso Antipulpo, no se van a conocer, no se van a escuchar los testigos. La ciudadanía no va a poder escuchar qué dijo un testigo a cargo. ¿Y qué el caso Medusa? ¿Existe el peligro real de que eso se Claro que sí, pero imagínate qué pasó en el caso Medusa. Que de buenas a primeras un defensor público, oigan bien, pagado con recursos del Estado Dominicano para defender a uno de los imputados, recusa a un juez, al juez que estaba conociendo la audiencia preliminar del caso Medusa. Bueno, la recusación es una acción a la que tienen derecho los abogados y los imputados, ¿no? No hay ninguna duda. Pero ¿qué pasó? Que esa recusación tenía que conocerla a la Corte de Apelación. ¿Y qué hizo ese abogado? Ese defensor público pagado con los impuestos nuestros. Recusó toda la Corte. Recusó al pleno de la Corte de Apelación. Ya tú sabes. Y ese caso pasó entonces a la Suprema Corte para decidir, que por cierto hoy celebra audiencia para definir, y hay una crítica también ahí a la Suprema Corte de Justicia. ¿Por qué duró tanto? O sea, en la Corte de Apelación ese tipo de casos se conoce en 2 o 3 días. En la Suprema Corte debería conocerse por igual en máximo 3 días. Y si hay que convocar al Pleno de la Suprema para conocerlo, pues se convoca al Pleno de la Suprema para conocerlo, porque hay un principio de inmediación que hay que proteger. ¿Qué significa el principio de inmediación? Que las audiencias de un caso no pueden ir más allá de 10 días en su extensión,
porque de lo contrario había que comenzar el caso de cero. ¿Ustedes se imaginan que en el caso Medusa se diga, por el principio de mediación hay que comenzar el caso de cero? Volver a leer 12.275 páginas, porque la Suprema Corte esperó 2 semanas para conocer una recusación. Entonces yo creo que corresponde a la Suprema Corte decidir eso. Ahora, yo vengo a decir, ¿y esa recusación? Bueno, basta con ver que se recusaron a todos los jueces de la Corte de Apelación para darse cuenta que esa era una táctica eminentemente dilatoria. Pancho, pero yo veo que hay gente que dice que el tema de corrupción no tiene prioridad. De hecho, señalan que no sale como una de las principales preocupaciones que tiene la ciudadanía actualmente. La lectura que tú tienes de este elemento. Bueno, que ya Marcha Verde demostró que eso no es así. Claro, la ciudadanía no está todo el tiempo en la calle. Claro. Eso no ocurre de esa manera. Se indignó con el caso de Brecht y salió a las calles. Y yo creo que fue una manifestación impresionante. Yo que estuve en la Marcha Verde, no había visto en República Dominicana una reacción de la ciudadanía como esa. Entonces hay que evitar que ocurra de nuevo. No, y además hay que reconocer que los hechos de corrupción que se han denunciado desde entonces a ahora son minúsculos en comparación con lo pasado anteriormente. Entonces la ciudadanía lo entiende. Y que la anterior ha habido acciones Exacto. anticorrupción que no las teníamos antes. Óyeme, es que esos 4 casos que mencionamos son emblemáticos. Sí. El caso Calamar, por ejemplo, que todavía no presenta acusación. Y ahí hay que mirar al Ministerio Público, que es el responsable de presentar esa acusación. De buenas a primeras, yo lo digo porque conozco personas que me narraron esos hechos a mí, de una persona que decía, bueno, mi abuelo tenía unas tierras, fue expropiada por el Estado Dominicano por fines medioambientales u otros fines, y había que pagarle un dinero que nunca pagó el Estado Dominicano, nunca pagó, por 30, 40 años. Y de buena primera viene alguien y le dice a esas personas que tienen ese derecho, yo te puedo sacar el dinero que te debe el Estado Dominicano si me pagan un 60% del valor que yo saque. Y eso fue lo que ocurrió en el caso Calamar. Pero por un monto de casi 19.000 millones de pesos. Gente que comenzó a indagar cuánto debía el Estado Dominicano a personas que ya se habían olvidado de ese dinero. Y le decían, algo que tú tienes perdido, que ya tú no vas a recuperar, sí, yo te puedo conseguir el 40%, yo me quedo con el 60%. Dice la gente, para algo perdido, para todo perdido, algo ganado. Entonces, ese tipo de casos, pero uno va al caso Antipulpo, por ejemplo, y se encuentra con situaciones que tienen que ver con medicamentos de alto costo, medicamentos importantes, el fraude que hubo en perjuicio de la ciudadanía, con medicinas. Entonces, eso por lo menos merece que los casos se conozcan en cuanto al fondo, que la gente diga, los testigos se escucharon, las pruebas se presentaron, y el juez decida. Yo no estoy diciendo aquí si son culpables o inocentes, el juez decidirá de acuerdo a las pruebas. Lo que sería algo que la ciudadanía no va a permitir que pase sin una reacción, es que de buenas a primeras se diga, miren, lamentablemente, porque el Ministerio Público escribió demasiado, no se van a conocer las pruebas y las evidencias. Y eso de que escribió demasiado me lleva a un punto. ¿Ustedes creen que es posible que un caso donde hay un imputado o 2 o 3 imputados con 30 pruebas deba ser conocido en el mismo tiempo que debe ser conocido un caso que tiene 60 imputados, 3.500 pruebas, y obviamente si hay 3.500 pruebas, la extensión de la acusación debe ser mucho mayor que la de un caso simple, ¿no? Claro, y aquí todos son iguales, el plazo es el mismo. Entonces el plazo se mide de la misma manera. Claro, la Suprema Corte ha establecido precedentes diciendo cuando la dilación se debe a la actividad procesal injustificada de los defensores, el plazo se extiende. Esa debe ser la llave que debe ser utilizada para proteger que esos casos se conozcan. Que ese es el único llamado. El único llamado es que los casos se conozcan. No es sencillamente que se declaren culpables, es que se conozcan los casos, que las pruebas puedan ser estudiadas por los jueces a cargo y se tome una decisión sobre la base de las pruebas. Pancho, con tu permiso, exactamente, y con el permiso de ustedes, vamos a hacer una pequeña pausa, pero no se vayan porque cuando regresemos hay que hablar del otro reto, el electoral, así que quédense ahí.
Bueno, qué bueno que siguen en sintonía con Uno Más Uno, porque aquí estamos teniendo una conversación de lo más interesante con Francisco Álvarez, conocido como Pancho, quien es un connotado abogado y también dirigente de la sociedad civil, no solamente de Participación Ciudadana, sino también de Profamilia. Dejaba antes de la pausa la pregunta en relación a lo electoral, porque lo has enumerado también como un reto importante. Tenemos elecciones ya el 18 de febrero, las municipales, y el 19 de mayo las presidenciales. ¿Cómo ves tú la marcha de esta campaña y también el caso, por ejemplo, de algunas licencias que ayer anunciada Paliza han venido tomando algunos funcionarios? Bueno, por comenzar diciendo que me gustaría haber sentado aquí donde estoy a Guillermo Moreno y a ustedes preguntándole sobre las 3 causales. Viene el martes, Guillermo Moreno, Bueno, exclusiva de Uno Más Uno. Estaré ahí sentado escuchando la pregunta sobre las 3 causales de Guillermo Moreno, porque bueno, yo soy una persona que me coloco del lado progresista y quiero ver los candidatos y yo tomo mi decisión por quién voto de acuerdo a lo que dicen los candidatos, no importa el partido al que pertenezca. O sea que me va a ser muy interesante esa entrevista de Guillermo Moreno acá. Esa pregunta la ha respondido él ya varias veces. Pero bueno, es bueno que ahora que es ya oficialmente candidato al Senado de la República por el Distrito Nacional, escuchar sus posiciones sobre ese y sobre otros temas. Y yendo al punto que tú señalabas, yo creo que hay que comenzar saludando 2 iniciativas importantes del gobierno, bueno, del sector oficial, vamos a decir. Número 1, la licencia que va a tomar Paliza, porque claro, el presidente del partido no puede estar en funciones gubernamentales y al mismo tiempo en horas una campaña, encabezando una campaña de reelección. O sea que es un paso que hay que aplaudir. E invitar a otros a que lo hagan. Por ejemplo, Delignia Ascensión, ministro de Obras Públicas, que es secretario de organización del PRM. En consecuencia va a estar involucrado directamente en la campaña electoral. Ese también debe pedir una licencia. Yo voy más lejos. Carolina Mejía, que va a la reelección por la alcaldía del Distrito Nacional. Debería también dejar que el vicealcalde asuma esa función para dedicarse ella a la campaña electoral. Y el segundo tema que hay que aplaudir de... Abel Martínez debió de hacer lo mismo en Santiago. Sí, también. O sea, de la oposición, ¿verdad? Por sí, igual, porque alcalde, no, allá él es oficialista. Es la misma regla. Allá él es oficialismo. Claro, el oficial en Santiago es Abel Martínez, sí. Es la misma regla. Él debería también pedir una licencia. Vamos a aprovechar ese paso que ha dado. Razón, porque ese es candidato presidencial. Vamos a aprovechar ese paso que ha dado José Ignacio Paliza para motivar a otros a que hagan lo mismo y den un paso al frente. ¿Y cuál es el otro paso del gobierno? O ese decreto sobre la publicidad gubernamental. Pero tiene 6 meses de publicación. No. Hay que saber, hay que leer correctamente lo que dice el decreto. El decreto tiene 2 aspectos fundamentales. Uno es cómo se contrata la publicidad gubernamental. Sí. Y otro es el contenido de la publicidad gubernamental. Sí. ¿Cómo se contrata? Requiere esos 6 meses para crear los procedimientos. Pero el contenido no necesita un reglamento. Pero está siendo violado. Óigame, el contenido no necesita un reglamento. Eso. Y pongo ejemplo. En ese decreto dice que no se puede exaltar los logros de un gobierno, excepto en periodos de rendición de cuentas. O sea, cuando llega el 27 de febrero, ahí sí el presidente va a rendir cuentas y va a explicar qué ha hecho, ¿no? Puede hacerlo. Pero el decreto dice que no se pueden exaltar los logros del gobierno, excepto en periodos de rendición de cuentas. ¿Qué significa eso? Que toda esa publicidad que tiene, por ejemplo, el Ministerio de Obras Públicas, y vuelvo al Ministerio de Obras Públicas, porque ya Participación Ciudadana lo denunció en su primer informe de observación electoral de las elecciones municipales, dijo que la publicidad del Ministerio de Obras Públicas era claramente propagandística electoral, es claramente de propaganda electoral. Entonces, voy a poner un ejemplo concreto. Usted viene del este hacia el oeste por la Avenida de las Américas, llega a los puentes, ¿no? Y cruza el puente. ¿Y qué se encuentra usted? Con una valla enorme en el puente Juan Bosch, con la cara del presidente de la República y la cara del candidato a alcalde de Santo Domingo Este, Dio Astacio. ¿Qué dice el decreto que acaba de publicar el presidente de la República? El decreto 124.
que no se pueden utilizar las imágenes ni las voces de los funcionarios públicos para hacer campaña. Entonces yo creo que debería eliminarse eso. Esa valla pero no solamente eso, Francisco Álvarez. Pero perdón, esa valla, ese caso concreto, porque tal vez es el más visible, debería provocar una reacción de desmontar esa valla. Pero ese es el más visible, pero no más importante, porque eso es para el que transita por ahí. Pero tú tienes, repitiéndose con muchísima frecuencia, una serie amplísima de spot publicitarios, en la televisión, en la radio, donde aparecen funcionarios como el propio ministro de Obras Públicas, como el director de INAPA, como, bueno, todas las instituciones, promoviendo la gran obra de este gobierno, lo que se está haciendo, en un momento en que el gobierno pretende reelegirse. Pero, Adalberto, ¿por qué yo acabo de decir que el segundo punto importante que hay que aplaudir del gobierno es ese decreto? Bueno, primero vamos a aplaudirlo. Pero que se aplique. Pero primero vamos a aplaudirlo, porque hay gente que dice, no quiero saber, ese decreto es... Nosotros hay que esperar 6 meses, hay que esperar 6 meses. Nosotros lo aplicamos. Hay que esperar 6 meses para la contratación, para las reglas para la contratación. Sí. Pero para el contenido no hay que esperar 6 meses, hay que aplicarlo de inmediato. Entonces lo que yo estoy diciendo es... Entonces hay que desmontar esos anuncios. Vamos a comenzar dando un ejemplo. Lo puede hacer la Junta Central Electoral, que puede tomar medidas cautelares y la Junta ordenar desmontar esa valla. Lo puede hacer el ayuntamiento que le corresponda de desmontar esa valla, porque seguro que no tiene ni siquiera permiso municipal para instalarse. Y tú dirás, pero solamente esa valla. Sabemos que el país está lleno de vallas como esta. Pero tú tienes que comenzar por algo se comienza. Tú comienzas por ese punto y mandas el mensaje. ¿Y tiene esperanza de que eso va a ocurrir? Bueno, y ven acá, claro que tengo esperanza, porque si no, no estuviera sentado aquí y no estuviera dedicando el tiempo que estoy dedicando desde hace más de 20 años al tema de la observación electoral. Si no tuviera esperanza de que las cosas van a cambiar, no estuviera aquí. El otro tema son las inauguraciones de obra. Hay una nueva ley de régimen electoral que establece en uno de sus artículos que no se pueden inaugurar obras, en el caso municipal, 40 días antes de las elecciones municipales, ni 60 antes de las presidenciales. Esperanza también de que esa disposición se cumpla. ¿Crees que vas a cumplir con eso? Primero en lo municipal, pero luego también en lo presidencial. Además está incluido también en el decreto que dictó el presidente. Sí. Entonces, si el presidente ha firmado un decreto, la gente va a decir, no lo va a cumplir. Yo digo, sí lo va a cumplir, por eso lo firmó. Y lo que hay que reclamarle es que cumpla. Y no sencillamente decir, no lo va a cumplir y mirar para otro lado. Esa no es la actitud correcta desde el punto de vista del ciudadano. Hay que exigir, usted firmó ese decreto, que lo cumpla. Y ayer yo vi una discusión que hubo en el Senado, porque el senador Ramón Rogelio Genao un poco discutía a partir de cuándo abarcaba lo presidencial. Inicialmente pensábamos que ya a partir de ahora el presidente Luis Abinader no podía hacer inauguraciones, pero no sé, ahí como que hay un debate jurídico también interesante. Lo que pasa es que al haber dictado este decreto, yo creo que las dudas quedaron despejadas, porque el decreto, repito, es bastante extenso. Cuando la ley habla, por ejemplo, de que no se puede utilizar propaganda electoral en bienes del dominio público. ¿Qué son bienes del dominio público? Los puentes son bienes del dominio público. Todo el mundo lo usa. ¿Es así? ¿Y por qué no se puede utilizar propaganda electoral en bienes del dominio público? Porque si tú permites ese tipo de propaganda, la va a aprovechar sobre todo el sector oficial. No importa qué partido esté en el poder en ese momento. Es el que tiene las mejores condiciones para copar los lugares de dominio público para propaganda electoral. Y eso es lo que hay que prohibir. ¿Para proteger qué? El mandato constitucional de que las elecciones... Pero, amparado en ese precepto legal, el alcalde de Santiago intentó desmantelar propaganda de un aspirante a sustituirlo, el del PRM, y eso creó un lío del vuelo de brazos. Sí, un revuelo ahí. Y enfrentó a la policía municipal con la Policía Nacional en Santiago, y finalmente se impuso el oficialismo, que dijo que tenía derecho a poner su campaña, a poner su propaganda allí. Yo creo que ahí quien debe actuar es la Junta Central Electoral. Sí. Que la ley de régimen ¿Y qué le pasa a la Junta, permite Pancho? que tome medidas cautelares para... Claro. ¿Y qué le pasa a la Junta que no actúa en esos casos? Fíjate que permitió una campaña a destiempo.
denunciada por Por participación todo, no, y ciudadana por muchos desde el medios y inicio. gente, ¿verdad? El primer informe de observación electoral a mediados del año pasado de participación ciudadana denunciaba ya una campaña completamente al margen de la ley electoral. Ilegal. Y sin embargo no se tomaron, bueno, se comenzaron a tomar medidas, pero se quedaron en el medio. Tal vez porque la Junta no quiere crear polémicas con los partidos políticos para que le eviten, pues le permitan más bien administrar el proceso electoral de manera más eficiente, ¿no? Pero yo creo que la Junta tiene que asumir esa posición con mucho mayor carácter para que los partidos respeten las decisiones que establece la ley. Ya. Bueno, esta campaña electoral tiene cosas positivas. No hemos visto actos de violencia. En la pre-campaña se fue sin actos de violencia, a lo que estábamos casi acostumbrados en la República Dominicana, y en lo que vaya de campaña oficial, por lo menos para los municipios, tampoco. Eso quiere decir que el pueblo está madurando, ¿verdad? Por eso yo decía de la esperanza, ¿no? De que las cosas van cambiando. Tardan, pero llegan, toman ¿verdad? tiempo, pero van cambiando. Y yo creo que sí, que efectivamente hay que seguir ese curso, hay que aplaudir esa actitud. Y, por ejemplo, la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios ya ha señalado que va a insistir con los debates electorales. Sí. Y Participación Ciudadana va a volver a apoyar a Ángel en la organización de esos debates electorales, por lo interesante que sería que en vez de estar en la calle caravaneando, como se diga, estén los candidatos expresándole al pueblo cuáles son sus programas de gobierno. Por cierto, que Participación Ciudadana le va a dar seguimiento al tema de el depósito de esos programas de gobierno locales, por ejemplo, en la Junta Central Electoral, como lo manda la ley electoral. O sea que aquellos candidatos a alcaldías tienen que saber que tienen que depositar su plan de gobierno en la Junta Central Electoral, porque eso permite a la ciudadanía conocer qué piensa hacer ese candidato en caso de ganar las elecciones. Esa es la forma correcta de conducir una campaña electoral. Y por eso tenemos mucha esperanza de ver en el debate de Ángel, por ejemplo, los candidatos senadores del Distrito Nacional, sería sumamente interesante. Qué pena, sí, ya yo lo expresé anteriormente, que no me gustó para nada la forma en que el PRM manejó el tema de Farideh Raful. Y no solamente por ser mujer, y la única mujer, sino por la forma en que lo hizo, que fue una forma incorrecta. Bueno, ya ese tema está superado. Farideh Raful decidió mantenerse dentro de la disciplina del partido y aceptó la coordinación, la co-coordinación de la campaña electoral, ¿no? Pero es una pena que no haya una mujer. Y probablemente vaya para un ministerio en el gobierno que se inaugura en agosto. Ya eso es un tema que compete al partido. Pero ¿no te parece que la elección de un senador anticorrupción como Guillermo Moreno es beneficioso para el país? Absolutamente. Cualquier persona que tenga una agenda anticorrupción es importante que ocupe esas posiciones en el Congreso Nacional para evitar que ocurran casos como el que acaba de ocurrir. Todo el mundo se sorprendió con esa contrarreforma, porque no se puede llamar de otra manera, a la ley de Cámara de Cuentas, que fue observada ahora por el Poder Ejecutivo de manera correcta, para evitar ir hacia atrás en vez de ir hacia adelante como... Porque era lo que se buscaba. Claro. Bueno, es que eso parece como un abogado, amigo nuestro, que cuando uno lo ve defendiendo un caso, dice, ese es un caso... él no está del lado correcto, está del otro lado. Y en el caso de este proyecto, lo sometió un legislador que sigue en el banquillo de los acusados. Está condenado por la opinión pública. Pero además, yo creo que por corrupto. Ese hecho es uno entre muchísimos más, sí, que nos revelan el Congreso que hemos tenido durante los últimos 4 años, lamentablemente. La calidad del Congreso que nos hemos dado en los últimos 4 años, con personas que después resultaron vinculadas al narcotráfico. Pero no solo eso, las personas que han legislado para beneficios propios, como es el caso del barrilito, o la doble exoneración. O los riferos. O la doble las bancas, yo me niego a decir las bancas. Pero que no son bancas, son rifas. Son rifas. Son rifas. Entonces yo le llamo riferos, ¿no? Sí. Entonces, ¿quiénes están en el Congreso defendiendo qué intereses? Esos riferos. ¿O quiénes más? Aquellos que trafican con droga están en el Congreso.
Y ahí están los nombres. Entonces, obviamente que esperamos que en las elecciones congresuales de mayo podamos mejorar la calidad de ese Congreso para evitar ver casos como este de la Cámara de Cuentas. Pancho Álvarez, muchísimas gracias. Misión cumplida. Parece que siempre hay que contar con Pancho para hacer estos análisis de los temas nacionales. Muchísimas gracias también a ustedes por su sintonía de hoy jueves. Mañana, que es viernes, Adalberto Grullón, cerraremos la semana aquí en 1+1. Así que acompáñenos. Mañana tendremos al ministro de Educación Superior. Así es. Con nosotros. Y alto dirigente del PRM también, que habrá que seguir hablando de política. Sí. Hasta entonces.